Efesios 4. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación para la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Ya le está hablando a la iglesia, es decir, cómo tenemos que vivir como cristianos, ¿no? Dos palabras que, híjole, complicadas: humildad y mansedumbre. Humildad es una persona que no se exalta de lo que tiene o lo que posee o lo que es o lo que ha alcanzado, sino que al contrario, pues quiere compartirlo o quiere um, estar a la disposición de otros. Y mansedumbre es toda tu fuerza, todo tu poder en control de otro, ¿no? En este caso, el ejemplo que da Santiago, ¿no? Un bote enorme es dirigido por un timoncito, ¿no? Nosotros tendremos que usar toda nuestra fuerza, toda nuestra potencia, todo lo que somos, para que Dios se glorifique en nuestro poder, ¿no? Bueno, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? En amor, pacientes. Es decir, esperando que el fruto aparezca, cuando. A veces a mí me cuesta mucho trabajo ver eso, ¿no? Sobre todo cuando pasas tantos meses oyendo y sigues viendo lo mismo, ¿no? Para mí es complicado, perdón. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz. La unidad del espíritu, o sea, si estás en una iglesia, pues, trata de llevarla bien con tu iglesia. Si no, pues mejor vete. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo, el cuerpo de la iglesia; un espíritu, el Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se llevó o sea, el apresamiento en el que estábamos, ¿no? ¿Cuál era el apresamiento en el que estábamos? Pues el pecado. El pecado le hablaba a tu carne, a tu mente, a tu ser. Te levantabas pensando en cómo pecar, te dormías pensando en cómo pecar. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues sí, sí se había bajado. Hay quien habla de que estuvo en el infierno, que le fue a avisar a los atrapados ahí: ya soy Rey de Reyes y Señor de Señores, o ya se están cumpliendo los últimos tiempos, o alguna cuestión así, ¿no? Hay quienes dicen que no, que nada más llegó a la tierra, eso es caer en lo más bajo, y luego subió al cielo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, les dio a cada uno qué hacer dentro de la iglesia, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ese es el final último de la iglesia. Desde la iglesia individualista que te dice que tú ten a tu Cristo en tu corazón y tú eres responsable de tu Cristo en tu corazón, hasta los que nos habíamos entendido que cuando decían cuerpo, pues todos íbamos a estar para todos. Y todos nos íbamos a estar ayudando a todos, pero de repente como que la posmodernidad ya entró también a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas del hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de todo. Este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ¿ves por qué te digo que yo entendía eso de la iglesia? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Vanidad no es otra cosa que futilidad, o sea, en cosas inútiles, que no tienen sentido, que no te sirven ni para atrás ni para adelante, ¿no? Eso es vano, lo fútil. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, teniendo la mente toda sucia, que no te deja ver con claridad las cosas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? O sea, mientras tú más le corres a Dios, más Dios te va diciendo, pues vete, a menos de que seas de los elegidos, Él te va a decir, vete, y mientras más te vayas, más cuando te vuelvan a hablar del Evangelio, más lo vas a negar, y más vas a decir que tú, a ti qué, ¿no? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿ves? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Tú empiezas una vez pegándole a un perro, ya después le pegas 1000 veces. Tú empiezas fornicando una vez frente a tus hijos, después fornicas 1000 veces. Tú te emborrachaste una vez frente a tus hijos, tú te emborrachas 1000 veces. Como no hay consecuencias, porque ahí siguen, porque te los sigues atorando y le sigues haciendo la vida de cuadritos, porque el perro no te puede, no se te avientan los 20 o no sé cuántos animales tienen ahí metidos, se te avientan todos a la vez y te matan a mordidas. Pues sigues. Todos los días regreso y me mueven la cola. Pues sigues. Todos los 10 de mayo te dicen que eres buena madre. Pues sigues. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Perdón, es que ya está llegando el otro, con el otro perro. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está toda la guerra? Por eso Miguel Núñez tiene un ministerio que le llama Integridad y Sabiduría. O sea, el problema es que aquí está la guerra. Lo que tú le metas a la cabeza y como te hayan enseñado a interpretarlo y a procesarlo es como lo estás viviendo, ¿no? Hay gente que podrá voltear y decir, ay, sí, pues es normal.
Yo veo dolor, tristeza, angustia, ansiedad. Ahora que es normal, ¿no? Dice del viejo hombre. ¿Cómo estaba ese hombre? Viciado de deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, tú no te puedes vestir de Dios, de ese nuevo hombre que es Dios, si no conoces a Dios. Si Dios no te conoce a ti, si Dios no te trajo al Espíritu Santo, si tú no eres la morada del Espíritu Santo, si tú no eres el tabernáculo, si no eres el lugar santísimo, no puedes, ni yo puedo. O sea, por eso vuelvo a insistir. Yo sigo creyendo que esto de lo que yo digo que soy cristiano es que es real, porque todas las cosas están en contra para que yo siga creyendo, ¿no? O sea, no es como con las películas de Walt Disney, ¿no? Que cuando tú le das tu vida a Jesús, ay, cae un, cae un ejército de ángeles y te levantan y todo está mejor y tu vida mejora y demás. Nada que ver. En cuanto a la espada, perdón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para eso es el bautizo. O bueno, para eso era el bautizo. Para vaciarte y para dejar tu vida plena, para que Jesús la controlase, viviese en ti, ¿no? Vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad y en verdad. Perdón, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en esa verdad apartada, esa verdad que solo está en Cristo Jesús. Y en la justicia que solo está en Cristo Jesús. O sea, no tiene vuelta. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Por eso me da patadas en el hígado cuando nos mienten en la iglesia. Pero la regla ahí es cállate y déjalos. Bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te vayas a dormir con el hígado hecho pelotas, ¿no? Si te enojaste con alguien, pues ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padece necesidad, con el que padece necesidad, perdón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, para mí, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Sí, porque de repente abre uno la boca y el que está al lado de decir, no hombre, este es narcotraficante o quién sabe qué. Porque sí, yo vomito cosas que están cargadas de ira. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, otra vez. Tú no te quedas sin el Espíritu Santo. Tú lo que haces es lo apagas y lo contristas, porque es una persona. Apagas, no te da los dones de gracia. Contristas, pues lo entristeces. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cosa que a veces a mí me falta y mucho cuando estoy en medio de esto. Porque es todo el día, todo el día. Cambias de gente, cambias de ver, pero es todo el día. Antes sed benignos unos con otros. Obviamente ahí está hablando de iglesia, pero el problema es de que tú también tienes vida fuera de la iglesia y también tienes que hacer lo mismo con la gente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aunque no lo creas, yo debo tener misericordia con eso, porque al final se acorta o larga su vida, se van a ir al infierno.
Entonces, que Dios les dé la gracia para un día darse cuenta de su error, de su gran error. Y entender que cualquier otra cosa, está por encima el perdón que Dios en la figura de Jesucristo tuvo con nosotros, a bien, desde antes de la fundación del mundo. Así abre la carta de Efesios. O sea, nosotros, sin que lo hubiésemos pedido, buscado, encontrado y demás, Dios fue el que salió con el equipo SWAT a buscarnos. Nos arrastró a la cruz y nos enseñó la cruz. ¿Por qué? Porque nos amó, porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos llenó de gracia, porque nos llenó de su perdón, porque teníamos solamente que esperar a su pleroma, su momento adecuado. Él nos buscó. ¿Qué te queda a ti y a mí? Bueno, en mi caso, no sé si tú lo sientas igual y te lo haya dicho a ti la Biblia igual, es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente hoy con la tramitología y estas organizaciones llamadas iglesia, pues parece más bien un trámite burocrático, pero en realidad si lo entiendes, es que tienes que estar evangelizando, tienes que estar hablando de las buenas nuevas, tienes que meterlas en todos lados, aunque te quedes sin trabajo 1000 veces. Si a Dios le plujo lo que estabas haciendo, lo vas a seguir recibiendo en abundancia. Eso, trabajo, vas a seguir teniendo con qué mantenerte, vas a seguir teniendo con qué sostenerte. Y vas a tener palabra de sabiduría cuando alguien la necesite. ¿Cuándo vas a necesitarlo? Todo el tiempo, porque no va a faltar quien te pregunte. Yo afortunadamente ya en donde me corrieron, yo ya tenía gente que me preguntaba sobre mi cristianismo. O sea, se dieron cuenta que no era una cuestión de juzgar ni creerme la octava partido porque no, en realidad ser cristiano es humillarse, ser cristiano es ser humilde, ser cristiano es decirle a los demás, mira, te vas a ir al infierno, mira, aquí hay una mejor forma de vivir, mira, no es solamente el cambio de la forma de vida, sino es lo que está pasando adentro de ti, punto. Eso no lo vas a poder entender hasta que no te prestes con humildad a leer tu Biblia, a escuchar tu Biblia. A no escuchar a la Biblia como una terapia, como una solucionadora de problemas terapéuticos, sino como un rescate de tu muerte espiritual. Y eso, insisto, aunque tú lo leas y yo lo vuelvo a leer y vestido del nuevo hombre y andad como dice Jesús y bla, bla, bla. Sí, pero quisiese que existiese la pastilla mágica o la droga mágica para que eso estuviese así como saturando mis sentidos, más que estar oyendo todo esto. Espero que te sea útil y sobre todo que algún día mi hija, por error, aunque sea, vea esto. Alguien le diga, mira, tu papá. No, Dios lo cambió. Que eso es lo que me importa más. Dios lo cambió. Dios. Dios. Si no lo hubiera hecho Él, no hay terapia que me hubiese hecho lo que soy. Ver lo que veo y entender lo que entiendo. Muchas cosas que hoy puedo explicar en el mundo como mundo vienen de Dios. Me han dado incluso palabras para poderlas explicar en el mundo. Y sé que lo que estoy diciendo es que estás pecando. Que a veces la gente no quiere oír esa palabra porque se cierra, pero están pecando. Por eso usa gente como Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje nunca habla de pecados. Agustín habla de dignidad humana y de calidad humana. Que lo humanamente humano ya se depravó. Bueno, el cristiano lo entiende de que es pecado,
y en pecado, muertos en delitos y pecados, no hay ningún tipo de terapia ni forma en la cual no dejes de hacer las cosas sin mirar las consecuencias tan graves, porque al final estás pecando contra Dios antes de que le estés desgraciando la vida a tus hijos, antes de que le estés desgraciando la vida a un perro, antes de que le estés desgraciando la vida a tus alumnos. Estás pecando contra Dios. Todo lo que estamos haciendo, todo, 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 todo. Mi coraje, mis malas palabras, mi maledicencia, mi falta de paciencia, mi falta de longanimidad, todo eso, mis reproches, todo eso. Es escupir en la cara de Cristo cuando estaba crucificado. Es ser de los que lo abofetearon, es ser de los que le perforaron sus manos y sus pies. Es ser de los que estaban con las varas pegándole, fracturándole el cráneo con las espinas. Es ser todo eso. Y diría, creo que es Pedro el que lo dijo, es hacer vana la cruz y vana la salvación y burlarnos de la salvación para usarla para nuestro beneficio, para hacerla tipo hippie, ¿no? Hubo movimientos hippies que dijeron que la forma de traer gente al cristianismo era muchachas bonitas, sensuales, que se fueran a meter a los lugares de perdición y que con el sexo, con su cuerpo, con su carne, atrajeran cristianos. Y así los estaban evangelizando según ellos, con sexo, cuando es una de las cosas que prohíbe Dios. Y las prohibía con la muerte. Sexo fuera de matrimonio era igual a muerte. Punto. Antiguo Testamento.